El tema de las violaciones a los derechos humanos ha vuelto a ocupar las primeras planas de los medios de comunicación. Lo que ha ocurrido en torno al traslado de los reclusos desde el penal Cordillera hasta Punta Peuco le ha dado aún más fuerza mediática a lo que ocurrió durante la dictadura militar del general Pinochet. Para hablar de este y otros temas nos encontramos en el estudio con Eduardo Contreras, abogado defensor de derechos humanos. Muchas gracias, abogado, por venir. Gracias a usted, Patricio, por invitarnos. ¿Quién es Odlanier Mena a partir de las investigaciones que usted ha realizado? Bueno, es un personaje que no es precisamente un ángel como se ha tratado de presentar por algunos en el día de hoy. Su trayectoria en materia de violación a los derechos humanos empieza recién poco después del golpe. Efectivamente, la ciudadana uruguaya, doña Mónica Cristina Benarollo, 38 años, fue detenida por orden de Odlanier Mena en la ciudad de Arica, donde él era comandante del regimiento y un hombre muy importante ya en la inteligencia del ejército chileno. Esta persona fue detenida, llevada a la fiscalía y posteriormente asesinada. Estamos hablando de septiembre del 73. Su cadáver fue encontrado el 15 de julio del 2008 y quedó clara la responsabilidad de los militares y el jefe, el que ordenó todo esto, se llama Odlanier Mena. Es el comienzo de su carrera. Mucho antes de llegar a la CNI. Mucho antes de llegar a la CNI. Pasan los años y este hombre que llega al cargo de general y hombre de la inteligencia debió haber sido quien asumiera incluso la dirección de la DINA, cuando esta fue fundada a comienzos del 74, a mediados del 74, aunque venía operando ya desde fines del 73. La circunstancia de que Pinochet hubiera asignado a su amigo Manuel Contreras, que era coronel de un rango inferior al general, creó naturalmente la primera tensión entre Manuel Contreras y Odlanier Mena. Eso que hay que tenerlo en cuenta porque todavía no tenemos los resultados periciales y tal vez tardarán en saber si efectivamente fue un suicidio o no. Pero la enemistad entre estos dos personeros es de antiguo. ¿Usted sospecha que no se trató de un homicidio? Entre este tipo de personas, nada que ocurra me extrañaría. Son todos brutales, son todos criminales y puede haber ocurrido cualquiera de las cosas que estaba averiguando y la fiscalía y la PDI serán los que en definitiva determinen qué fue lo que ocurrió. Pero hay razones para dudar, porque además no hay que olvidar, lo acaba de decir el reportaje de ustedes recién, un hecho muy importante, cuando desde Washington se ordena, porque la CIA es la que manejó a la DINA y la CIA es la que manejó a la CNI, digámoslo francamente, que el informe Hinchey y el informe Scherz del Senado norteamericano para darse cuenta que estas policías secretas del ejército chileno no eran muy patrióticas, las manejaba la CIA en ambos casos, y no por nada el Mercurio, dirigido por Agustín Edwards, publicaba muchas cosas inéditas. Bueno, ocurre que cuando desde allá se ordena investigar el crimen de Orlando Letelier, ocurrió en Washington, el imperio no podía aceptar que mataran en sus calles, que maten en Chile sí, pero que no se atrevan a estos rotos a ir a tocar a nadie en Washington. Cuando se ordena la investigación, está ya instalado Odlanier Mena en la CNI, y él hace la denuncia, y la denuncia va directamente contra la DINA, y ahí aparece involucrado el famoso Michael Table, ahora protegido en Estados Unidos, y por lo tanto la rivalidad entre Contreras y este hombre se agudiza, al punto que, todos sabemos, hoy día en el penal Cordillera donde están todavía, Mena compartía cabaña con Pedro Espinosa, cuya rivalidad con Manuel Contreras también es conocida. No se trataba precisamente de amigos, y hay otros antecedentes. Andando el tiempo, usted recuerda que el año 78 ya estalla el escándalo de la llamada Operación Retiro Televisores, que tiene que ver con el hallazgo en Lonquén de los cadáveres de 15 personas que fueron asesinadas por carabineros. Se ordena una investigación y aun cuando se haya dictado finalmente amnistía, esto provoca un gran escándalo. Entonces Odlanier Mena de la CNI hace una declaración a la prensa y dice que hay que justificar la orden que ha dado Pinochet de sacar los cadáveres de muchas personas que se encontraban en calidad de detenidos desaparecidos, restos humanos que fueron algunos quemados y otros lanzados al mar, como los del caso de Peldehue, porque, dice Mena textualmente, hay una hipótesis de posible guerra con Argentina y en un estado de guerra hay que cuidar mucho la unidad interna. Entonces la unidad interna, fíjate los argumentos, la unidad interna para la hipótesis de guerra con Argentina es que se le dé a estos cuerpos detenidos desaparecidos una solución más humanitaria. ¿Qué rol jugó ahí Odlanier Mena? Porque tengo entendido que es una orden que emana del directamente de Pinochet. Así es. ¿Qué rol, a los regimientos? ¿Qué rol jugó la CNI? Pero el brazo ejecutor es la CNI. Y el director de CNI era Odlanier Mena, y Odlanier Mena el que hizo esta declaración a la prensa. ¿Él no alcanzó a estar procesado por esto? En el caso de Operación Retiro Televisores no recuerdo, me parece que no fue procesado Mena. Ahora, ¿qué se le venía a él judicialmente hablando? Tratando de entender la situación que él vivía personalmente. Él estaba cumpliendo una condena de 6 años, entiendo, y tenía posibilidad de ya salir dentro de poco. Pero aparte, ¿habían otros procesos que se le venían? Sí, ¿Cómo se venía la mano judicial? Efectivamente. Es cierto, por un lado, de que
resulta inexplicable el suicidio a una persona que, aparte que está en un lugar que verdaderamente, como se ha dicho, un hotel 5 estrellas, no es nada duro, tenía salida los fines de semana, estaba por cumplir la pena. Si lo miramos así, carece sentido suicidio, pero efectivamente, como a partir del 2010 se han presentado 1.200 nuevas querellas a través de la agrupación de familiares de ejecutados políticos que dirige Alicia Lira y que lleva el juez Mario Carroza, una buena parte de esas militantes querellas tienen que ver con la época en que justamente Odalanier Mena era el director de la CNI. No digo que tenga la responsabilidad en todas ellas, pero en una buena parte de esas querellas, por la fecha en que han ocurrido los crímenes, hubiéramos llegado finalmente, seguramente, a pedir su procesamiento y condena. Abogado, independiente de la responsabilidad que le cae a los jefes de estos organismos de inteligencia durante la dictadura, independiente de la responsabilidad por el cargo y por el mando que tenían, ¿qué tan cierto es en algunos casos de que estos altos, digamos, oficiales no hayan tenido conocimiento de algunos de los hechos que fueron ejecutados durante ese periodo? Eso es absolutamente falso, lo hemos probado a lo largo de ya... Recuerda que empezamos la primera querella contra Pinochet de 1998. O sea, los abogados de derechos humanos, que no somos demasiados, y los archivos de la PDI, que ha jugado un gran papel en este sentido, en especial la Brigada de Derechos Humanos, ya no nos vienen con cuentos. O sea, sabemos perfectamente cómo ocurrieron todos los hechos, y aquí nadie puede burlar su responsabilidad. Efectivamente, tanto Pinochet como los directores de la DINA y la CNI sabían perfectamente lo que ocurría. Si bien es cierto, las órdenes principales emanaban de Pinochet, la ejecutoria era de los directores, en un caso de la DINA y otro de la CNI, o de los otros cuerpos de inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y de Carabineros de Investigaciones. De consiguiente, aquí no hay inocencia posible. ¿Cómo fue el periodo de la CNI durante el tiempo en que estuvo Odalanier Mena en comparación con la DINA y con la CNI posterior, en términos de la intensidad de los abusos contra los derechos humanos? Es una muy buena pregunta que he tratado de responder durante las horas que llevo de regreso de México hoy día, para tener una visión más seria frente a los auditores, a los televidentes. Mira, yo creo que la gran diferencia, que no es precisamente para celebrarla, pero que es una diferencia objetivamente comprobable si tú lees los expedientes, es que la inmensa mayoría de las personas detenidas durante la época en que está la DINA están hoy en condición de detenidos desaparecidos. Fue la tendencia general ocultar sus cuerpos. En cambio, en el caso de la CNI, la diferencia está en que la mayoría de los detenidos, o la inmensa mayoría de los detenidos, está en condición de ejecutado político, pero en que se trató de que sus cuerpos finalmente aparecieran y se entregaran a sus familiares. Es una diferencia realmente tenebrosa. O sea, tú conversarlo contigo hoy día, al paso de los años, me resulta sórdido de decirlo, pero efectivamente, los detenidos desaparecidos son mucho más de la época de la DINA que de la época de la CNI. Pero el número de crímenes durante la CNI puede ser incluso más alto que los que había durante la DINA, con la diferencia que no se terminó por ocultar sus cuerpos. Esta crítica y este desencuentro que tenía Odalanier Mena con Manuel Contreras, en parte, y algunos de los testimonios que hemos recogido durante el día de hoy, tenían que ver con la forma como operaba la DINA. Odalanier Mena también, digamos, la CNI bajo su mando operó con un nivel de crueldad similar al de la DINA, ¿o eso son tanto distintos? Yo no sé si hay diferencia de crueldad, pero trataré de ejemplificarlo. En el caso de la DINA, el detenido era llevado a un lugar, Simón Bolívar, donde se le envenenaba con gas sarín o con cianuro, después se asfixiaba, como en el caso de Víctor Díaz, colocándole ya, a pesar de inyectarlo con una capucha de plástico, nylon, después finalmente de patear su cuerpo era lanzado desde un helicóptero al mar. En el caso de la CNI se usó mucho más el pretexto de los supuestos enfrentamientos. Hay casos, Fuente Ovejuna, por ejemplo, es uno de tantos casos en que la CNI detenía a los prisioneros, los asesinaba y luego simulaba falso enfrentamiento. El diputado Rosauro Martínez, por ejemplo, hoy día diputado de RN, dirigió una patrulla militar en el sur, en el caso en el Tume. Pongo un ejemplo: los muchachos del MIR estaban durmiendo, los asesinaron mientras dormían. Está pendiente el desafuero de Rosauro Martínez. Pero esas diferencias de método te llevan a pensar ¿qué era más cruel? O sea, ¿cuál es la diferencia? Efectivamente las hay. Si tú me preguntas, efectivamente hay diferencia. Ahora, yo tengo una sospecha de explicación. Detrás de la DINA y la CNI, como detrás del golpe, estuvo siempre la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana. Eso es un dato real, no lo digo yo, lo dice la Comisión Church del Senado norteamericano, dirigida por un senador de derecha, el senador republicano Frank Church, que emite su informe en el 75, que tú lo puedes leer ahora por internet en español, y verás cómo aparecen las sumas de dinero entregadas a los partidos políticos de derecha y de centro en Chile, etcétera. Y hacia la época del 77, ya el gobierno norteamericano empieza a suavizar o a pretender que se humanice, entre comillas,
el trato de las dictaduras latinoamericanas respecto a sus prisioneros. Incluso en documentos desclasificados de la CIA se le induce a la dictadura chilena a pensar el respeto a los tratados internacionales en materia de prisioneros de guerra. Resulta una ironía brutal decirlo hoy día, pero efectivamente es así. Quizás eso explique esto que tú me estás preguntando, el cambio de método de la DIN a la CNI, porque efectivamente hacia el 77-78 da la apariencia que más bien los asesinatos son porque supuestos terroristas de izquierda intentaban tomarse un retén o lo que fuera y responde la fuerza. No aparece con la brutalidad del terrorismo de Estado de los primeros años, pero nos parece que ambos casos son igualmente condenables. En ambos casos se trata de crímenes muy cobardes y en que también esperamos que pronto el mismo ministro Mario Carroza pueda acelerar el proceso contra los responsables políticos reales del golpe, que están don Agustín Edwards y otros personajes que ya han empezado a declarar. Nos queda tan solo un minuto de entrevista, abogado. Le quería preguntar si nos puede decir brevemente cómo se diferenciaba quién iba a Punta Peuco y quién iba al penal Cordillera, porque entiendo que eso en definitiva lo determinar, me imagino, el juez o gendarmería. ¿Quién determinaba eso y cómo? Yo creo que ese tipo de determinaciones no estuvo nunca en tribunales. Ese tipo de determinaciones es absolutamente político. Primero pensemos lo siguiente: ¿por qué el modesto ladrón de una gallina, Balapeni, hacinado, sin baño higiénico, etcétera, etcétera? ¿Por qué los asesinos que violaron mujeres hasta con animales, que introdujeron ratones en la vagina de las mujeres, están en estos hoteles 5 estrellas? Esas son decisiones políticas y tienen que ver con la transición chilena. Pinochet nunca fue derrotado. Con Pinochet se negoció. Estamos hoy día tú y yo viviendo en un país que se rige por la constitución política de un dictador. Por lo tanto, yo creo que la única respuesta lógica, y por eso protesta la gente en este minuto, es que están en cárceles de lujo, que lo mismo da Cordillera que Punta Peuco. Yo saludo al presidente Piñera porque hizo algo que no se atrevieron a hacer nunca los otros gobiernos anteriores. Me parece que hay que saludarlo y felicitarlo, pero en rigor estricto deberán estar como corresponde a los delincuentes en cárceles comunes. Y yo creo por eso que la decisión fue política y no fue judicial. Bueno, muchas gracias, abogado. Gracias a ti, Ortiz. Y luego esta entrevista con Eduardo Contreras, abogado de múltiples causas de derechos humanos. Nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más informaciones en CNN Chile.